Vamos a preparar nuestra escritura en el libro de los Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. ¿Lo tienen, hermanos? Y antes de comenzar a leer y a meditar en esta tarde de noche o tarde pastoral, yo quisiera invitarle a que de veras diga conmigo, ¿usted cree en Dios? ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen gozo en su corazón? ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Amén. Aleluya. Vamos al versículo 23. Entonces, en esta meditación, Hechos 17:23. Espero que en algún momento de la lectura de la palabra usted ya se ha encontrado con este capítulo y vamos a leer solamente el versículo 23 para introducirnos. Dice así: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es. A ver, vamos a leerlo otra vez. Dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Bueno, para aquellos que todavía no han encontrado este capítulo en su vida o que a lo mejor no se recuerdan, este capítulo nos habla de cuando el apóstol Pablo estaba pasando por la ciudad y llegó a esa parte del Areópago donde pues hay muchos, ¿cómo se llaman? Muchos altares, ¿verdad? Por eso es el Areópago, un lugar dedicado al culto, a los sacrificios. Y en esa ciudad estaban tan dedicados a saber de dioses. No les importaba otra cosa en el sentido religioso más que solamente tenían comezón de oír acerca de otras divinidades, otros dioses. Y entonces se creían, si me deja decirlo así, se creían muy honestos en decir, bueno, por acá dicen que la luna es un dios, vamos a ponerle su altar. Llegaron otros visitantes y dicen que Mercurio es un dios, vamos a ponerle un altar. Llegaron otros por acá y tenían de todos colores y de todos sabores, y hasta que pues Pablo estaba pasando por todo y está viendo y se encuentra un altar vacío, así totalmente, ninguna figura, ninguna, excepto esa palabra, esa inscripción que decía: al Dios no conocido. Y entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, utilizando esa experiencia que estaba viviendo en ese día, se atreve a decirles: hey, escúchenme, a ustedes les encanta escuchar acerca de otras divinidades supuestas y de otros dioses, pues de este Dios al que ustedes supuestamente están adorando, sin conocerle, es el Dios que yo les vengo a presentar. Y bueno, me llama este versículo la atención porque bien podemos acomodarlo a una parte de un mensaje evangelístico. Hoy en día, mucha gente de nuestro mundo actual está adorando a un Dios no conocido. Mire, la mayoría de las personas, por ejemplo, dicen: yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Y cuando uno sale a predicar el evangelio, yo no sé si usted se ha dado cuenta, especialmente la juventud de hoy, toda la vida de mi mitad de centenario, he escuchado esas palabras, pero hoy más que nunca dicen: no, yo no creo que Jesús, porque Jesús es amor. Y cuando uno le dice a la gente: es que tú eres pecador, es que tú eso, no, es que no me debes de criticar, porque ¿quién eres tú para criticarme y para decirme? Y algunas veces tratan de usar la escritura para decir: a ver qué dijo Jesús de este tema, a ver qué dice Jesús de esto. Y a veces sacan versículos donde parece que Jesús, en lugar de juzgar y criticar, parece que ofrece amor. Y les voy a dar un ejemplo.
Estaba Jesús por ahí en un lugar de la ciudad, probablemente un callejoncito o una calle cerrada. Y dice que de repente llegaron unos con una mujer que había sido descubierta en pecado. Se estaba acostando con alguien que no debía. Y entonces cuando la trajeron a la mujer, dijeron, a ver Jesús, y se la aventaron allá a los pies. Ahí está. ¿Qué dice la ley en cuanto a esta mujer? La acabamos de agarrar haciendo esto, esto y esto. La ley dice que la apedremos. ¿Tú qué dices? Jesús dice que se agachó y con su dedo empezó a escribir en la tierra y no se sabe lo que escribió. Ahí hay dos ejemplos. Pero luego dice que él se levantó muy tranquilo y dijo, pues bueno, el que esté libre de pecado, comience a arrojar la piedra. Y la escritura, o sea, la gente de hoy dice, la escritura dice que todos empezaron a ir porque todos estaban condenados por su pecado y por su conciencia. Y cuando Jesús ve a la mujer, le dice, mujer, ni yo te condeno. Y entonces la gente de hoy, mucha gente dice, por eso el cristiano no puede criticar y decir que el mundo es pecador. Por eso los predicadores de hoy en día, cuando hablan de pecado, cuando hablan de juicio, cuando hablan de infierno, de castigo eterno, normalmente la gente cierra las puertas porque dicen, ahí yo encuentro a un Jesús lleno de amor. Pero no se dan cuenta que abajito de cuando le dice, ni yo te condeno, él mismo dice, vete y no peques más. O sea, realmente estás en pecado, pero te estoy perdonando, te estoy dando la oportunidad y ahora lo que yo te digo es vete y no peques más. Pero la gente que se aparta de ese versículo que está a continuación o de esas palabras que complementan esa experiencia de esa mujer, están adorando o están supuestamente creyendo en un Jesús totalmente distorsionado de la palabra de Dios. Y este versículo les caería bastante bien porque están adorando a un Dios no conocido. Hace, ¿qué fue? En el mes pasado que estuvimos estudiando acerca de algunas sectas o religiones y mencionamos algunas de ellas. Estos no son cristianos por esto, por esto y por esto. Estos no pueden ser llamados cristianos por esto y por esto. Aquellos no pueden ser llamados por esto. No importa que sean los más populares, no pueden ser llamados cristianos por esto y por esto y por esto. Y cualquiera pudiera decir, eso no es crítica, eso no es juicio. No, no es juicio. Eso es solamente hablar la verdad. Y el Señor Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y toda esa gente que está envuelta en esas mentiras, aunque parece que adoran a Jesús, aunque parece que mencionan del Señor Jehová, aunque parece que elevan sus oraciones, están adorando a un Dios no conocido. Uno de los grandes ejemplos que yo pudiera decir de este tiempo moderno, usted ha escuchado, quizás, espero que a nadie le ha pasado, porque aquí ya todos están casados, pero ha visto cuando en las novelas o en esos programas de dar rutinarios nos pasan historias de jovencitas que por el chatting conocen a una persona, un joven, un señor, pero realmente no saben quién es. En la persona del otro lado le puede mandar fotos de un Pablo así bien guapo, bien vestido, pero a lo mejor es un hombre verde, ¿verdad? Como el de las películas, o a lo mejor es un vampiro, o a lo mejor es un lobo, pero como, ay, ¿y a dónde vas, hija? Voy a ver a un amigo, pero ¿cómo lo conociste por la internet? Está enamorada de alguien no conocido. Está, enajenada por intentar conocer a alguien y a lo mejor es, más chico que ella, a lo mejor es más grande que ella, a lo mejor es más viejo que ella, a lo mejor es un pervertido, o sea, ella no sabe realmente quién es. Y lo único que lee ahí, y usted lo sabe, él solamente le va a escribir lo que ella quiere oír y ella también no está dando a conocerse en verdad. Los dos se están engañando. Y aunque la sociedad moderna nos diga, bueno, pero ha habido buenos resultados con el pasar del tiempo, el 99% de casos nos dice que en realidad están encontrándose con alguien no conocido. Para no tardar más con este ejemplo que yo sé que usted lo entiende bien,
Quiero decirle, hermano, que algunas veces al cristiano le ocurre también este fenómeno de adorar o de creer al Dios, a un Dios no conocido totalmente. Como que cuando uno llega a Cristo y uno viene a la iglesia y entonces uno se sienta, yo siento la presencia de Dios, oh, qué bonita iglesia, oh, todos me saludaron, todos me quisieron, ¿a dónde vas a ir? Voy a la iglesia, es que ahí son bien amables, me trataron, y entonces parece que vienen y asisten, pero sabe que a veces pasa un año, 2 años, 3 años, en algunos casos puede pasar hasta menos, y luego la gente comienza a sentir un poquito de retracción. ¿Y qué pasó? No, pues es que ya la iglesia cambió, cambiaron de pastor, o ahora el pastor habló de esto y pues como que me sentí ofendido, yo como que no sabía tanto, y entonces llega el momento, inclusive voy a mencionar algunos casos. Ha habido casos donde los pastores llegan a cometer inmoralidades sexuales. Ha habido casos donde los pastores abusan del poder que tienen con las ovejas. Ha habido casos donde las ovejas y cuando digo pastores es para que no piense que estamos escondiendo a los pastores. Los pastores pueden robarse el dinero de la tesorería, pero a veces no son los pastores, a veces la iglesia. A veces en la iglesia hay pecados y a veces uno entra a la iglesia y viene y alguna gente dice, yo mejor me voy a ir de la iglesia. Jamás pensé que un pastor pudiera haber hecho esto o hubiera dicho lo otro. Yo me voy de la iglesia porque en la iglesia jamás pensé como que iba a haber esto, como que iba a haber lo otro, o como que los de aquí nos iban a querer con los de acá, o como que, y por eso algunas veces, tanto jóvenes como personas adultas llegan a irse de la iglesia. Y luego van y se buscan otra. Y algunas veces, por lo general, van a caer como en 3, 4, 5, 6 o 7 hasta que se encuentran por fin en una iglesia que supuestamente ya es la que les gusta. Pero ¿sabe cuál fue el problema de todo eso? No es que la iglesia fallara, no es que los líderes fallaran. Lo que sucede es que las personas no están conociendo a Dios en una manera personal y por eso se les hace fácil irse de una iglesia. Están adorando a un Dios no conocido. Y en el caso de Betel, Dios quiere que aprendamos a conocerle, Dios quiere que le conozcamos de manera personal y que en ese conocimiento se base nuestra fe y nuestra vida espiritual y práctica, porque entonces yo no me voy a ir. Mire, le voy a dar algunos ejemplos que estoy seguro que los puede entender muy bien. Si yo me enojo con mi esposa Natalie y a lo mejor no sé, pudiera ser un problemita ya de, no sé, meses, años, ¿verdad? Y de repente ya yo me voy a ir a dormir a otro cuarto. Y entonces me salgo. Al salirme, entonces se me hace, no, pues creo no pasó nada. Y entonces quizás a la mañana siguiente, si la vuelves a hacer, me voy de la casa. Pero entonces en realidad no conocía a Natalie o ella no me conoció a mí. Porque cuando la pareja se conoce, la pareja va a saber y a descubrir que tenemos problemas. Y la pareja va a saber que ella tiene ciertos defectos de los que yo me enamoré y yo tengo muchos otros defectos de los que ella se enamoró y que entonces, o sea, no puedo echarme para atrás del compromiso tan fácilmente, ¿verdad? Y entonces, al decir ese ejemplo, quiero decir que la gente cuando viene a la iglesia, por ejemplo, viene, se sienta, todo es muy bonito, todo, pero luego de repente empieza a ver que ahí hay dos colores, que ya es otro, que la alfombra está así, que la música es la misma, que no han puesto que todavía no está el proyecto. O sea, empieza a ver muchos detalles. Como que el creyente quiere llegar, fíjese, a una iglesia donde todo es perfecto, donde lo tratan perfecto, donde la música es de su agrado, donde los cantos son de su agrado, donde las predicaciones son de su agrado y donde Dios lo bendice tanto que el diablo, ni el aire, ni la rana, ni la mosca lo pueden tocar. Y cuando eso cambia, entonces, por ejemplo, a veces el creyente dice, yo pensé que al ir a la iglesia Dios iba a contestar mis oraciones. Con todo respeto puedo decir, están orando y creyendo en un Dios no conocido. Porque si le conocieran, sabrían que Dios no está a la disposición de nosotros, sino que Él más bien espera que nosotros estemos a la disposición de Él.
Yo me acerqué a la iglesia porque tenía un problema muy grande, una enfermedad muy grande, una parálisis muy grande, una ceguera, una sordera, un derrame cerebral, una enfermedad del corazón, una enfermedad, cualquier enfermedad por muy grande. Yo me acerqué a Dios, me dijeron, ese es parte del, a veces el error que cometemos los predicadores. Ven a Cristo, Cristo es la solución, Cristo tiene la solución a tu problema, pero no les aclaramos que el problema del que hablamos es el problema del pecado y de la vida eterna. Y lamentablemente a veces la gente, o sea, me ofrecen a un Cristo que se va a encargar de todos mis problemas. Y dice Jesucristo, no, en el mundo ustedes van a tener aflicciones. Si a mí me persiguieron, a ustedes les van a hacer más. Si a mí me escupieron, a ustedes les van a hacer el doble. Si a mí me castigaron en una cruz, olvídense, a ustedes los van a perseguir por todas partes. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros, de conocer bien a Dios, de conocer bien a nuestro Salvador, para que entonces no estemos adorando, creyendo y manteniendo nuestra fe en un Dios al que realmente no conocemos. Algunas veces los cristianos también ya viejos de años, ya tengo 30 años en la iglesia, y ahora a veces algunos llegan a decir, no entiendo por qué tanto que le di a Dios en mi juventud y ahora, por ejemplo, estoy sufriendo, o ahora mi marido me abandonó, o ahora mi esposa me dejó, tanto que le di mi vida. Y dice el Señor, no me diste la vida por como si yo te hiciera un favor. Yo soy el que te hice el favor a salvarte. Y entonces, hermanos, espero que con estos ejemplos que parecen un poquito negativos, usted llegue a comprenderme en esta tarde, que cuando estoy tratando de que su mente se enfoque, de que Dios quiere que le conozcamos, para que cuando usted diga, Señor, está lloviendo y te voy a adorar porque te conozco. Tú eres el Dios que derrama los relámpagos, tú eres el Dios que creó la lluvia, tú eres el Dios que manda la lluvia. Imagínense algunos estados que están sufriendo o sufrieron huracanes y destrozaron. Señor, perdí a mis familiares y con tanta tristeza te doy las gracias por el momento que me permitiste conocerlos aquí en vida, y porque allá los voy a ver. Tu plan era llevártelos o permitir que este huracán llegara, y a lo mejor fue mi mala decisión. A lo mejor yo escuché el y no salí corriendo porque dije, la casa nos va a proteger, otros años nos ha protegido, pero tú permaneciste fiel y sigues, o sea, se da cuenta cómo va cambiando la perspectiva. Bueno, ¿cómo podemos conocer mejor a Dios? Porque no quiero, perdóneme que a veces trato de profundizar mucho en esto. Precisamente, ¿cómo podemos conocer a Dios? Punto número uno, profundizando, profundizando. Cuando uno comienza a construir una casa, normalmente los que no sabemos queremos comenzar a pegar los tabiques o los bloques ahí en el piso. O queremos construir ahí de los 2x4, ya total, a veces cuando yo trataba de hacer un porche, pensaba, el mismo peso del porche no va a dejar que el aire se lo lleve. Y ya los que han escuchado, o sea, con todo y aunque estén enterrados, se los lleva a veces. Entonces hay que profundizar. Casi no me entendió alguna parte de la introducción, que de hecho me alargué un poquito. Pregúnteme, porque Dios quiere que le conozcamos para adorarle como Él es. Hechos capítulo, ¿qué les dije? Perdón. Oh, no, perdón. Hechos capítulo 8, perdón. Es que me dijeron que necesito lentes, pero estoy joven. Hechos 26. Perdón, 8, otra vez. Capítulo 8, Acts, capítulo 8. Y vamos al versículo 28, 29 y 30. Y mire, vamos a leerlo juntos. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe
que subiese y se sentara con él. Hasta ahí. Présteme su atención, porque yo quiero terminar esta meditación. ¿Cómo puedo conocer más a Dios? Para entonces adorarle en una manera correcta y para tener una relación correcta con él. Número uno, profundizando. Usted ve aquí el encuentro entre Felipe y un etíope, un eunuco, un servidor de una reina, de un palacio, y dice que ahí iba en su carro, iba leyendo al profeta Isaías. Ahora, ¿usted lee la Biblia al igual que el eunuco? Ahí está el primer punto. ¿Está usted leyendo la Biblia todos los días? No, no vas a conocer bien a Dios. Y otra vez el ejemplo, cuando viene un problema y tú dices, ya le pedí a Dios y parece que Dios no me oye, pastor. Estás confiando en un Dios que no conoces. Pero se da cuenta, comienza cuando yo empiezo a profundizar, precisamente, profundizar y voy a leer la Biblia. Y luego dice ahí que el Espíritu Santo le dice a Felipe, el evangelista, acércate al carro. Y entonces Felipe, ya guiado por el Espíritu, oye, ¿estás leyendo al profeta? ¿Estás entendiendo lo que lees? Y el otro, muy honesto, pues, ¿cómo le voy a entender si no hay quien me explique? ¿Tú sabes? Sí. ¿Me dejas explicarte? Sí. Se sube al carro y van en el carro y Felipe le va explicando lo que Isaías está diciendo y lo que el eunuco estaba leyendo. Entonces hay que profundizar, hermanos, desde la hermana Socorro hasta el pastor José, desde el hermano Javier hasta el hermano Tony y todos los que yo no sé si algunos puedan llegar a ver después la clase del día de hoy. Hay que profundizar para conocer a Dios. Yo no puedo venir al culto, sentarme, ¿cómo te fue? Bien, ¿de qué hablaron? Que a veces no conocemos a Dios. Ah, qué bueno, ya. No, o sea, debe de retarnos y desafiarnos. Yo tengo que conocer a Dios. Y para conocer a Dios tengo que leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando ya termine de leerlo, tengo que regresar desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando ya termine de leerlo, tengo que regresar desde Génesis hasta Apocalipsis, porque la primera vez no le voy a entender nada. La segunda le voy a entender un poquito. La tercera le voy a comprender más. La cuarta le voy a comprender todavía más. La quinta, hasta voy a decir, esto sí me acuerdo, esto. Pero después de leerlo, o mientras lo leemos, necesitamos preguntarnos, tengo que profundizar. ¿Qué está diciendo realmente aquí? ¿Qué está diciendo? Por ejemplo, alguna gente, fíjese, ¿se acuerda que yo he usado esta frase? Después de 2022 años, póngale usted después de 2000 años nomás, calcule el peso, después de 2000 años, todavía hay gente que hoy pregunta, ¿y por qué se reúnen el domingo? Ahora sí que como le hace mi hija, todavía lo preguntan después de 2000 años, es que la Biblia no dice exactamente que ¿dónde está un mandamiento? No han leído la Biblia. Y no, y fíjese, algunos adoran a Dios y dicen, yo adoro a Dios. Estás adorando a un Dios no conocido, porque el Dios conocido fue a la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, y ese tercer día es el domingo. Y desde entonces es adorado en domingo. Pero, ¿se da cuenta? Entonces hay que leer la Biblia, hay que estudiarla, hay que indagar o preguntar y hay que memorizar. Casi los adultos ya no somos buenos para memorizar, en el sentido no que no podamos, sino que no nos damos a la tarea de memorizar. Si la hermana no se molesta, yo a veces tengo un oído súper biónico que escucho hasta allá, y escuché a la hermana Estela por ahí en un culto decirle a mi esposa que se sabe esto, y son números de teléfono, lo que ya casi ni yo me sé. No me sé el número de teléfono de mi hijo, solamente me sé el número de mi esposa y el mío. No me sé ni el del pastor, así como, sí lo sé de memoria. No, si se me perdiera y me quedara por allá tirado, no sabría a quién llamarle. No me sé ni el del 911. Y con eso le digo todo. Pero si la hermana puede darse a la tarea o se dio a la tarea de memorizarlo con el paso del tiempo, ¿qué nos costaría a nosotros decir, a ver, hoy me voy a aprender, aunque valga la pena, Génesis 1:1, en el principio crió Dios los cielos y la tierra? Y me lo voy a aprender y lo voy a repetir. Y al siguiente semana otro versículo. Al final del año nos aprenderíamos 52 versículos.
Y si de esos 52 tú todavía lo relacionas más y profundizas y dices, este versículo me gusta, pero no lo entiendo, Pastor José, venga, explíqueme bien este versículo, porque me gusta tanto, me hace, yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay unos versículos que, uy, como que algo me hace sentir, pero no lo entiendo bien, explíquemelo, Pastor José. Entonces, eso es profundizar y la iglesia tiene la tarea de profundizar para conocer a Dios. Uno de los problemas de la modernidad es que estamos acostumbrados a esto que decía el pastor José. Yo me siento muy cómodo, vi el culto, a veces ni le escucho bien porque falla la señal, pero se acabó el culto, ya no están adorando al Dios verdadero. Para adorar correctamente a Dios y adorar al Dios verdadero, tengo que conocerlo y la manera de conocerlo está aquí. La explicación de los domingos y de los miércoles solamente es para ayudarnos a profundizar, pero yo no le veo a mi esposa cada domingo, le digo, a ver, conéctame por el Zoom, ¿cómo están tú y las niñas? ¿Bien? Ah, sí, oh, qué bueno, ahí nos vemos, luego te mando el cheque. No, como dice el pastor José, yo creo que es la experiencia de él, todos los días y a cada ratito, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Profundizar en la relación con Dios. Número 2, creyendo, o sea, significa aceptar de corazón, asimilar lo que leo, escucho y recibo y obedezco. Fíjese, significa aceptarlo, asimilarlo y obedecerlo. Y aquí ya viene la parte un poquito más difícil. Le voy a recordar. Santiago, por ejemplo, dice, hermanos, ¿de qué te sirve? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? Amén. Bueno, muéstrame tu fe por tus obras. Porque si solamente dices yo creo, pero no haces lo que dices que crees, entonces eres un mentiroso. Fíjese. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Amén. Y dijo el pastor José el sábado de la fiesta, entonces los espero el domingo. Quizás ya no todos vinieron. Quiere decir que sí creo que Dios existe, sí creo que Dios puede estar en medio de la iglesia, pero como realmente no lo creo también, entonces por eso no actúo. ¿Se acuerdan que yo les he dado el ejemplo de que nuestra hija Salma siempre le gustaba meterse al agua y aviéntate? ¿Qué es? O sea, en aquel entonces más chaparrita, aviéntate, aquí estoy. Es que el agua, aviéntate. Hija, ¿sabes que te quiero? Sí. ¿Crees que te haría algún mal? No, papá. Sí, sabes que tengo sí, papá, me cargas, aviéntate. No se avienta porque hasta que por fin dice, me voy a aventar. ¿Qué te ha pedido Dios a ti? Y mire, le voy a decir, hermano, que vengas el domingo, que vengas el miércoles. Amén, aquí estoy, Señor. Creo en ti, Dios, eres poderoso. ¿Qué te ha pedido Dios? Que en medio de tu dificultad, tus enfermedades, tus luchas, sigas fiel al Señor. Sí, Señor, ahí voy a estar. Vámonos. ¿Qué te ha pedido Dios? Y algunas veces que prediques el evangelio y repartas folletos. Espérame, Señor, a mí eso me da pena. Voy a andar en la calle ahí asoleado y caminando y ahorita no puedo caminar y dar folletos que la gente me rechace. No, Señor, eso para mí no es. No le has creído bien a Dios, porque ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Para otros puede ser, por ejemplo, en el caso de los jóvenes pudiera ser, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? Bueno, ¿y qué digo jóvenes? Aquí habemos puros jóvenes que a veces tenemos amistad con el mundo, pero no se refiere a no hablarle a nadie. Ve, por ejemplo, ahí la explicación profundizando, no se refiere a que cortes a las personas y les dejes de hablar. Quiere decir ese versículo, quiere decir que no mantengas un apego a las cosas del mundo que te estorbe para asistir a la iglesia, un apego que hacia las cosas del mundo que te estorbe para asistir a las actividades, un apego hacia las cosas del mundo que te robe el amor a Dios y luego digas como la mujer de Lot, ya Dios nos sacó a salvación y voltea como, pero allá estaba mi casa y mis joyas y quedó convertida en sal. Entonces, profundizar y creer. Mire, por ejemplo, Lucas capítulo 24. El pastor José dijo que ya no nos fijáramos en el tiempo. Entonces, si nos quedamos hasta las 9, vamos a profundizar. Lucas capítulo 24 y el verso 25. Mire la exhortación del Señor Jesús. Lucas 24, verso 25.
Lucas 24:25. ¿Cómo dice? Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hasta ahí. Oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Sabe lo que sucedió aquí? Aquí iban unos caminantes, los caminantes de Emaús, o hacia la ciudad de Emaús, en el mismo día en que el Señor había resucitado. Y allá van tristes, y allá van desconsolados, y allá van todos apesadumbrados, y el Señor Jesús se les aparece en el camino y comienza a caminar con ellos. Fíjese, el Señor Jesús se les aparece y comienza a caminar con ellos. Ahora piénselo, religiosamente ellos creían en Jesús. Prácticamente ellos habían quizás seguido a Jesús en algunas de sus visitas. Algunos dicen que uno de los discípulos del Señor andaba entre ellos. Otros dicen que como sea iban y ahí va Jesús. ¿No le conocieron? No es como que, con todo respeto, no es como que el Señor Jesús se pintó el pelo o se cortó el pelo o se recortó la barba, o era el mismo Jesús que habían visto ser crucificado, es el mismo Señor que había resucitado. Y ahí va con ellos y va platicando con ellos. Y en lugar de verlo a él, ¿y qué les pasa? Pues es que estoy agüitado, estoy triste, la vida no me da nada. Es que mataron a Jesús y ahora qué va a ser de nosotros. Ya no hay consuelo para nosotros, ya no hay esto, ya no hay lo otro. Y Jesús les dice: ¿de qué están hablando? Pues es que pasó esto y no sabes. Y hasta lo retan: ¿no sabes? ¿Eres el único que no sabe? A ver, díganme qué pasó. Apareció Jesús, vino, era el Mesías, hizo esto, hizo milagros, hizo esto, hizo del otro, multiplicó los panes así, y luego lo crucificaron. ¿Y qué? Pues luego vinieron unas mujeres y testificaron que el sepulcro está vacío. Fue Pedro y Juan al sepulcro y también dijeron que está vacío y luego escuchamos esto, pero ¿qué? ¿No creen que Jesús resucitó? Y por eso Jesús les dice: oh, ustedes son unos duros y tardos para creer a la palabra de Dios. A veces la iglesia o el creyente somos así. Necesitamos creerle. Yo profundizo y conozco que Dios es todopoderoso. Entonces, en medio de mis problemas, tengo que creerle y decirle: no sé por qué está pasando esto, pero de seguro tú estás en el control de todas las cosas. En lugar de irme para abajo, yo de repente me siento como que, ay, el mundo me atrae y es que está bien sabroso, pastor. Es que mire, nos ofrece música, nos ofrece placer, nos ofrece baile, nos ofrece amistades del mundo, nos ofrece pasatiempos sin límite, nos ofrece, o sea, son como, precisamente para que me entiendan, son como las Vegas iluminadas, el mundo para mi vida. Y ¿qué hago? ¿No crees que el Señor Jesús vale la pena que le des toda tu vida? Sí, creo que sí, pero Señor, hay que luchar, Señor. Y quizás el Señor nos diría: ¿por qué eres tan insensato y tan duro y tan tardo para creer? Si sería tan fácil decir: sí, Cristo, tú lo eres todo, y abandonamos todo el mundo hoy. Eso hicieron los discípulos. Pedro, bueno, Simón, sígueme. Si al instante dejaron las redes y se fueron detrás de Jesús. Hoy, después de 2000 años, como siempre me gusta decir, o 2020, Tony, Javier, Daniel, síganme. Señor, con todo respeto, estoy dando ejemplos. Es que es el final de fútbol, va a ser mi equipo. Es que mi sobrina va a casarse. Es que esto, es que lo otro. Y dice el Señor: síganme, créele al Señor. Hermana Di, hermana Socorro, hermana Estela, dice el Señor: síganme. Ay, Señor, es que la telenovela está bien buena y es miércoles y dice: pues sígueme, córtale. ¿Quién es Dios en tu vida? Tú lo eres, Señor. A ver, y para todos, para todos, pastores, no pastores, profundiza, cree y comprométete. Hechos 17:11. Hechos 17:11. Y con este versículo vamos a la mitad. Hechos 17:11.
profundiza en la palabra de Dios, créele a la palabra de Dios. No solamente es conocer, sino practicar lo que leemos, lo que aprendemos y memorizamos, a pesar de todo y contra todo. Y el último paso es comprométete. Hechos 17:11. Si ya lo tiene, diga gloria a Dios. Vamos a leerlo juntos. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Última vez. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, escudriñando. Otra vez en la historia del apóstol Pablo, ahora se encontraba con Silas y fueron a Tesalónica y hubo un alboroto y los corrieron y después llegan y se pasan a la siguiente ciudad que es Berea. Y ahí dice la palabra de Dios que los de la ciudad de Berea eran más nobles y además estaban más comprometidos, o sea, con toda solicitud, escudriñando, estudiando, buscando, indagando, preguntando para ver que todo lo que Pablo decía estaba en las escrituras, porque Pablo predicaba de Jesucristo. Es que Jesús es el Cristo, es que el Padre amó al mundo y envió a su Hijo, es que Jesús es el Hijo de Dios, es que, y entonces los de Tesalónica los corrieron, váyanse, no los queremos, sí, pero los de Berea eran más nobles. Fíjese qué hermoso, que nuestra iglesia sea una iglesia Betel de corazón noble, para recibir la palabra que escuchas de los pastores, pero como yo decía, pero para profundizar. Y es, a ver, el pastor José habló de que hay unos obstáculos. A ver, yo voy a anotarlos y voy a leerlos y voy a preguntar y voy a buscar. Y si hay algo que no comprendí del todo, pastor José, por teléfono, oiga, cuando tenga tiempo, déme una llamadita. A este punto no lo entendí muy bien. Ayúdeme, acláreme o cuando vienes aquí y eran más nobles y entonces si estuvieran en nuestro tiempo dirían, voy a ir el domingo para estudiar, profundizar, creer y conocer más acerca de Dios, más nobles. Pero usted lo leyó, ¿verdad? Y más solícitos para escudriñar todos los días o cada día la escritura, la palabra de Dios. Entonces, no vaya a ser, hermanos, que estemos adorando, aunque lo hagamos de corazón, supuestamente, a un Dios no conocido, sino que cuando decimos, ¿cuántos creen en Cristo? Usted diga, amén. ¿Usted está seguro de su salvación? Amén. ¿Usted pierde su salvación? No, jamás. Amén, porque conozco al Jesús que me la dio. Oh, es que ya vinieron unos y dicen que la salvación se pierde y que esto y que lo otro, y pues ahora ya me metieron dudas. Entonces nunca creíste en el Dios de la vida. Es que el domingo es el día en que el Señor resucitó y esto y lo otro, y le traemos ofrenda de alabanza, de adoración, cánticos, y además le ofrendamos nuestro, pero tú por qué das, tú por qué esto. Ay, que seamos nobles y que escudriñemos las escrituras y conozcamos a Dios. Amén.